cordial saludo para todos nuestros televidentes, para todos los que nos ven a través de nuestro canal. Que el Señor siempre los ayude, los bendiga, los fortalezca. Quiero iniciar con la lectura de la palabra de Dios para este domingo, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin de los tiempos». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. 3 mensajes quiero que reflexionemos acerca del Evangelio que acabamos de escuchar. El primer mensaje es esa frase que Jesús le dice a los discípulos: vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Y esto ya nos indica algo, que el mensaje de Dios es para todos. Dios no es elitista, Dios no es un elector de una comunidad propiamente dicha. No, Dios envía a los discípulos a proclamar el Evangelio a todos los pueblos, a proclamar el Evangelio a todas las naciones. Esa es la universalidad del Evangelio. Es para todos. Todos estamos llamados a acoger la palabra de Dios. Dios simplemente lo que hace es enviar a unos ministros, enviar los apóstoles, enviar los discípulos a anunciar el mensaje de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros somos los que elegimos, los que decidimos si acogemos o no acogemos la palabra del Señor. Somos nosotros los que decidimos elegir la palabra del Señor o no elegirla. De nosotros depende. Las demás personas nos anuncian la palabra de Dios. Nuestros padres, nuestros familiares alguna vez nos dijeron que era Dios, nos hablaron de Dios y nos enseñaron las principales oraciones de la iglesia. Y ya de acuerdo a ello, nosotros somos los que elegimos si aceptamos o no la palabra del Señor. Pero hay que tener muy presente que la palabra del Señor, que el mensaje evangélico es para todos los hombres, no es para unos cuantos. Él no le dijo: vayan y anuncien el evangelio solamente a los romanos, vayan y anuncien el evangelio solamente a los judíos, vayan y anuncien el evangelio solamente a los griegos. No, Él dijo: vayan a todos los pueblos, vayan a todo el mundo y anuncie el evangelio. Porque el Evangelio es para todos nosotros, no es para unos cuantos, es para toda la humanidad. El Evangelio no es elitista, no es para unos cuantos, tampoco es nacionalista. El Evangelio es para todos los hombres. En estos días hemos escuchado los Hechos de los Apóstoles, y en los Hechos de los Apóstoles nos decían cómo habían persecuciones a los hermanos cristianos, a los más cristianos, a los que estaban anunciando la palabra de Dios. Y frente a estas persecuciones, lo que hacen los discípulos es irse a otras tierras. Y gracias a esas persecuciones es que el Evangelio se va propagando. Porque claro, al huir a otros lugares, las personas que ya tenían claro el mensaje de la palabra de Dios iban comunicando, iban llevando esa palabra de Dios a los demás. Y cuando llevaban la palabra de Dios a los demás, esa se iba transmitiendo también entre las familias. También se iba propagando tan rápido que casi que después de un tiempo Asia y parte de Europa ya estaba casi que evangelizada, y más adelante África también. Y ya después del descubrimiento de América, pues llegó el Evangelio hasta nosotros en 1494. Empieza el Evangelio también a propagarse en América Latina. El segundo mensaje que encontramos del Evangelio del día de hoy es que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo quiere Dios la salvación? ¿O cuál es el inicio de la salvación? ¿Cuál es el primer paso para esa salvación?
El primer paso es el bautismo. Generalmente hemos tenido la costumbre de bautizar a los niños muy pequeños para no irles a cortar esa salvación que puede tener, para que sea hijo de Dios desde muy pequeño y para que empiece a ser miembro de la iglesia desde muy pequeño. En otras comunidades cristianas no católicas bautizan a las personas ya mayores y ellos defienden que se debe bautizar con una conciencia de lo que van a realizar. En la Iglesia Católica lo que se hace es que los niños empiecen desde muy niños a ser hijos de Dios. En el bautismo es que empezamos a ser hijos de Dios. En el bautismo es que empezamos a ser miembros de la iglesia y desde el bautismo es que se nos borra el pecado original. Y como se nos borra el pecado original, desde el inicio, entonces quedamos purificados, quedamos santos. Padre, entonces, ¿por qué seguimos cometiendo pecados? Seguimos cometiendo pecados porque somos débiles, porque somos frágiles y obviamente porque quedan las concupiscencias, es decir, aquellas consecuencias de ese primer pecado original cometido por nuestros padres, Adán y Eva. Ellos cometieron un pecado y llega hasta nosotros porque ellos ensuciaron el agua de la humanidad, la gracia que teníamos la ensuciaron y llega hasta nosotros así, impura. Dios lo que hace es limpiarla con el baño del bautismo. Y cuando nos dice que lleguemos al conocimiento de la verdad, ¿cómo llegamos al conocimiento de la verdad? A través de los mandamientos. Los mandamientos son un camino para llegar a Dios. Todos los caminos nos llevan a algún lugar. Los mandamientos nos llevan a Dios. Y siempre que nosotros estamos viviendo de acuerdo a los mandamientos, estamos viviendo de acuerdo a la verdad de Dios, de acuerdo a la voluntad del Señor, de acuerdo a el camino que Dios mismo nos ha trazado. Y estamos en la total felicidad, en la plena felicidad. En cambio, cuando corrompemos, cuando dañamos uno de los mandamientos, entonces nuestra vida ya no es feliz, porque nos estamos desviando del verdadero sentido de la vida, de lo que debería ser el camino hacia la salvación. Dios quiere que todos, absolutamente todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El tercer mensaje es la frase con la que termina el Evangelio del día de hoy. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pueden llegar crisis, pueden llegar la noche oscura del alma que generalmente llega en el camino espiritual, donde uno no siente a Dios por ninguna parte, donde uno piensa que Dios se ha tapado los oídos, donde uno siente que Dios como que se hace el sordo para no respondernos, donde uno va al templo y no siente absolutamente nada, donde uno no siente alegría, ni siente una paz, ni siente tranquilidades, sino que simplemente está ahí como una rutina, pero hay que seguir perseverando, en ese momento hay que seguir perseverando. Santa Teresa de Calcuta decía, estuvo 40 años en sequedad espiritual donde no sentía a Dios, porque es que no siempre vamos a sentir a Dios. De hecho es que la fe cristiana no es de sentir a Dios, porque son más las veces en que uno no siente a Dios que las veces en que uno sí siente a Dios. ¿Cuántas veces has sentido a Dios en tu vida? Seguramente vas a responder muy poquitas veces, casi nunca. ¿Cuántas veces tienes el sentimiento de Dios en tu corazón, en tu familia? Muy pocas veces. Se notan los efectos de que Dios esté con nosotros, pero sentir a Dios, muy pocos sienten a Dios, muy pocas personas sienten a Dios, o muy poquitas personas sentimos a Dios. La fe nuestra es más de confianza, de lanzarse. ¿Por qué? Porque la fe es creer en aquello que uno no ve. Si lo vemos, ya no hay necesidad de que creamos en ello, porque ya lo vemos, es evidente. ¿Qué es lo que creemos? Lo que creemos es aquello que no es tan evidente, que no se puede palpar. Por ejemplo, a Dios no lo podemos palpar, a Dios no lo podemos tomar de la mano y salir a caminar con Él. ¿Por qué? Porque Él no es palpable,
porque si estuviera aquí entonces ya no habría que creer en Él porque es evidente aquí frente a nosotros. Pero como no es tan evidente, entonces todo se manifiesta a través de la fe, a través de la confianza, a través de el creer. Quiero que el tema de hoy lo enfoquemos especialmente en María, la Santísima Virgen María, la Madre de Jesús, la Madre del Señor. La Iglesia Católica desde hace muchos siglos, muchos años, ha promulgado cuatro dogmas que son verdades de fe y que los cristianos católicos deberíamos como obligación creer. Y esos cuatro dogmas marianos son: el primero, la maternidad divina, ahorita los voy a explicar más adelante. El segundo es la virginidad perpetua. El tercero es la Inmaculada Concepción y el cuarto es la Asunción de la Virgen María al cielo. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque estamos en el mes de mayo y el mes de mayo es el mes mariano por excelencia, es el mes por antonomasia de la Virgen María. Y qué bueno que conozcamos un poquitico de la Mariología, que conozcamos un poquitico de la Santísima Virgen, la Madre del Señor. Precisamente quiero empezar con ese dogma tan hermoso y del cual se desprenden los demás dogmas. Sin ese dogma, ninguno de los demás dogmas tendría sentido, ninguno de los otros. El dogma de la maternidad divina. María es Madre de Dios. Y ustedes se pueden decir, pero es que María no le dio el ser Dios a Jesús. Exactamente, María no le dio ni la naturaleza divina, tampoco es la madre de la naturaleza humana, pero sí le participó su naturaleza humana a Jesús. Le participó lo que ella era, le dio la carne, le dio la sangre. Y como Jesús es una persona divina y en Él se unen las dos naturalezas, tanto la humana como divina, entonces podemos decir que María es Madre de Dios. Y para ello quiero poner dos ejemplos que nos pueden iluminar un poco acerca de esta realidad de que María es Madre de Dios. El primer ejemplo es cuando una persona se gradúa de médico. Uno sabe que la mamá no le dio el ser médico, la mamá no le dio la graduación, no. Ella no le dio el ser médico, ella le dio el ser de persona, el ser humano. Y entonces esta persona estudia y se gradúa de médico. Pero no está mal decir Doña María, Doña Marta, Doña Juanita es la mamá del médico. No está mal, porque a final de cuentas es la misma persona. El médico y Andrés, que es el médico, son la misma persona. No se puede dividir el ser médico de la persona, no se puede dividir. Y entonces, por ejemplo, mi madre, que me dio la vida, que me dio el don de la existencia aquí en la tierra, es madre no de la persona José Aníbal, sino que es madre de todo, ¿cierto? No solamente el ser, el nombre José Aníbal, sino que además se puede predicar de ella, o se puede decir de ella, es la madre del padre José Aníbal. Es la madre del padre José Aníbal, y no está mal decirlo. Vea, ella es la mamá del padre José Aníbal, y ella me dio a mí el don del ministerio sacerdotal. No, me lo dio Dios por medio del señor obispo, pero se puede decir tranquilamente, aquí está la mamá del padre José Aníbal. Igual, con un alcalde podía pasar lo mismo. Ella, la mamá del alcalde, no le dio el ser de alcalde, le dio la vida, y se puede predicar así, de esa manera. Es la mamá del alcalde, aunque sabemos que el ser alcalde se lo dieron unos electores. Entonces, es la mamá del alcalde de todas maneras. Así también podemos predicar tranquilamente que María es Madre de Dios, porque en Jesús están las dos naturalezas y es persona divina. Por tanto, tranquilamente podemos decir, María es Madre de Dios. No es madre de la naturaleza divina, ni es madre de la naturaleza humana, sino que participó
a su Hijo Jesús de la naturaleza humana que ella misma tenía, pero como es madre de Jesús y Jesús es una persona divina, la segunda persona de la Trinidad, por eso podemos decir María es madre de Dios. María es madre de Dios. El segundo dogma es el dogma de la virginidad perpetua. María es virgen antes, durante y después del parto. Y uno se podría preguntar, pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo una persona después de parir es capaz de permanecer virgen? ¿Cómo puede seguir siendo virgen? Es imposible, no es posible. Para Dios nada, absolutamente nada es imposible. Y como por una ventana entra la luz sin dañar la ventana, sin quebrantar la ventana, así también Dios quiso entrar y salir del vientre de María sin hacerle ningún daño. Quiso entrar y salir como sale Dios. Sí, así, haciendo posible lo que para el mundo parece imposible. María es virgen antes, durante y después del parto. Y hay algunos evangelios que nos van a decir que tu madre y tus hermanos están aquí. Y Jesús pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Recordemos muy bien, pues, que esa expresión hermanos era la única palabra para referirse a los familiares cercanos. En aquel tiempo no existían más palabras, no habían muchos sinónimos para referirse a familiares cercanos. Y entonces hablaban de familiares cercanos con la misma palabra, adelphos, hermanos. Con la palabra hermanos se refería a primos, tíos, sobrinos y familiares cercanos. Este es mi hermano, pero era un primo. Este es mi hermano, pero era un tío, ¿cierto? Entonces se refiere a ese tipo de hermanos, a familiares cercanos. Como para no decir, como dicen muchos libros de ciencia, ficción o libros de algunos autores, que María tuvo más hijos. No, María solamente tuvo un hijo y su hijo es Jesucristo, que además es hijo de Dios. Y por ello se le llama también Madre de Dios, la Madre de Dios, no Madre del Padre Dios, no Madre del Espíritu Santo Dios, sino Madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, de la persona Jesucristo, que es Dios. El tercer dogma mariano es el dogma de la Inmaculada Concepción. María es santa antes, durante y antes, siempre. María es santa desde antes de nacer. María es inmaculada desde antes de nacer. ¿Por qué? Porque Dios la preservó inmune de toda mancha de pecado. Dios la preservó inmune de toda falta, de todo error y del pecado original. Es un don de preservación, un don de preservación. Ella, porque iba a ser la madre de Dios, por eso es el dogma principal, porque iba a ser la madre de Dios, fue preservada inmune de toda mancha de pecado. Dios la hizo inmune. Dios no dejó que tuviera pecado. ¿Por qué? Porque como dice un documento, Marialis Culto, era conveniente que la mujer que iba a tener al santo fuese santo, porque no puede llegar al mundo nada puro por un medio impuro. Por ello, Dios quiso que María fuera pura, para que no llegara por un medio impuro alguien que es totalmente puro. María es el medio por el que llega Jesús, y el medio para que llegue alguien santo al mundo debe ser también muy santo, muy santo. Por eso es precisamente que se promulgó este dogma. María es la santa, la toda santa, sin mancilla de error, sin ninguna mancha de error. Dios la preservó. Por eso muchos teólogos se atreven a decir que María es la primera salvada, gracias a los méritos de Jesucristo. Por un don de anticipación, ella fue preservada inmune de toda mancha de pecado, porque iba a ser la Madre de Dios. Y la Madre de Dios debía ser santa, porque era el medio a través del cual Dios llegaría al mundo. El cuarto dogma es la asunción de la Virgen María al cielo. ¿Y este dogma por qué se da?
porque después de muchos estudios, donde quiere estar el hijo, allí quiere llevarse a su madre. Un buen hijo quiere estar siempre con su madre y seguramente propende para que su madre siempre esté bien y ojalá a su lado. Todo buen hijo se quiere llevar a su lado a su madre. También Jesús, que es el mejor hijo de todos, quiere tener a su lado a la Santísima Virgen María y por eso es asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Y uno se podía preguntar, ¿será que María murió? ¿O será que María se durmió? La Iglesia nunca ha dado como una respuesta así contundente si murió o se durmió. Por tanto, está abierta la posibilidad para pensar que murió o que se durmió. En lo personal, yo me voy más por el segundo término, por la dormición de María y luego en cuerpo y alma fue elevada a los cielos. Es asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Los ángeles la subieron hasta Jesús. ¿Y por qué me atrevo a pensar este tema? Por una razón, porque el Génesis dice, por haber cometido pecado, por haber tenido el pecado original, por ese pecado es que vas a morir, perecerás sin remedio, morirás sin remedio. Pues bien, María no tuvo pecado original y una consecuencia del pecado original era la muerte, por tanto, haciendo como el silogismo, María no tuvo por qué haber muerto, porque era precisamente una consecuencia del pecado original. Y si no tuvo pecado original, no tenía la consecuencia que era precisamente la muerte. Finalmente, quiero hablar un poquito acerca de algunos títulos marianos que encontramos en algunas letanías. A María, auxilio de los cristianos, María, Nuestra Señora del Carmen, María como madre de los mercenarios o de las mercedes que le llamamos, María, espejo sin mancha, torre de David. Todos estos títulos son títulos que se le han otorgado a la Santísima Virgen María, así como uno lanza piropos, como uno da piropos a una persona amada, también hemos querido darle piropos a la Santísima Virgen María. Y ya como para ir terminando nuestro programa acerca de un poquitico del santo del día. Hoy quiero referirme precisamente a la Virgen María. María, auxilio de los cristianos. María, auxilio de los cristianos. El primero que llamó a la Virgen María con el título de auxiliadora fue San Juan Crisóstomo en Constantinopla en el año 345. Él dice, tú María eres auxilio de los cristianos, Madre de Dios. Esta advocación se hizo fuerte ante la invasión de los turcos en 1571, donde San Pío V la invocó como María Auxiliadora de los cristianos, o con los príncipes católicos de Alemania, finales del catolicismo frente a la tesis protestante o frente a los invasores turcos sobre Viena en el siglo XVII, o incluso como mano protectora frente a los caprichos de Napoleón Bonaparte, que llevó al Papa Pío VII al destierro y a su liberación. Quiso, después de esa liberación, en 1814, instituir el 24 de mayo su fiesta litúrgica. Pero sin duda fue San Juan Bosco, el santo de María Auxiliadora, el que más propagó esta devoción y con el que esta advocación mariana encontró el mejor paladín y trampolín para el desarrollo y popularidad. Entonces, esta es un poco, así como a grandes rasgos, la historia de María Auxiliadora, la que nosotros queremos tanto, celebramos los martes y la cual celebramos la fiesta el 24 de mayo. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.